Hola a todos, soy José Luis y esto es un nuevo vídeo producido por quienaportavalor.com, la web en donde encontrarás contenido que te ayudará a entender las diversas áreas de la empresa. En la web podrás encontrar píldoras de conocimiento sobre los diferentes temas de los que oímos hablar y nos gustaría saber más. Conocer la empresa nunca ha sido tan fácil. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, las fuentes de financiación de la empresa. Para centrarnos, vamos primero a tomar como base un balance de situación de una empresa. En la parte de la izquierda tenemos la inversión y en la parte de la derecha tenemos la financiación. Dentro de la financiación ya podemos encontrar tres grandes bloques: fondos propios, pasivo no corriente, pasivo corriente. Como vemos, hay diferentes formas de clasificar las fuentes de financiación, ya bien porque sean financiación propia, encuadrada dentro de los fondos propios, o financiación ajena, que está dentro del pasivo. Y también lo podemos encuadrar a corto y largo plazo. Los fondos propios son siempre a largo plazo. Pasivo no corriente es financiación ajena a largo plazo. Por tanto, tenemos que a largo plazo es la financiación ajena, la financiación propia y la financiación del pasivo no corriente. Ese es a largo plazo, la financiación ajena a largo plazo. Y el pasivo corriente sería la financiación a corto plazo. Hay mucha confusión. Tenemos muchos nombres en la cabeza cuando hablamos y tocamos el tema de la financiación. Préstamo, leasing, crédito comercial, factoring, confirming, subvenciones, clientes, friends, family and fools, forfeiting, capital. Y no dejamos de seguir oyendo nombres como business angel, capital riesgo, proveedores, remuneraciones, póliza de crédito, fondos de inversión, entidad financiera, venture capital, crowdfunding, obligaciones, para volverse loco. Sí, de verdad que cada día surgen nuevos nombres, nuevos instrumentos de financiación que si no somos muy expertos en la materia no queremos ni entrar en ella porque nos vuelven muy locos. Pero no es tan complicado. Cada área de conocimiento, cada ciencia tiene sus tecnicismos, pero no nos vayamos a dejar no sé cómo decirlo, a dejar rebasar por este tipo de tecnicismos. Primero vamos a diferenciar en tres grandes conceptos. Hemos dicho, en la transparencia anterior hemos visto muchísimos nombres, pero vamos a tener claro una idea: qué es un instrumento financiero, quién es el sujeto que financia y que existe financiación a veces cuando creemos que no es financiación, que sería lo que podríamos llamar financiación implícita. Instrumento financiero es la financiación en sí, pero muchas veces confundimos el quién financia con la financiación. Y es bueno tenerlo claro para no llevarnos a engaño o para no estar confundidos. Y luego hay otras áreas que nunca las entenderíamos como financiación, pero que es importante tenerlas en cuenta. Primero porque puede ser necesario que las financiemos o puede ser una fuente de financiación muy relevante para el negocio, cuando estamos hablando desde un punto de vista de empresa. Lo primero que vamos a hacer es clasificar lo que hemos visto, los conceptos anteriores en estos tres puntos. Luego pasaremos a explicarlos. Por el momento, lo importante es tener claro que, aunque los conceptos se suelen estar mezclados, hay cosas que son instrumentos financieros, con sus cláusulas, con sus contratos, etcétera, un préstamo, un leasing, unas líneas de crédito, el confirming, son instrumentos financieros, los bonos, etcétera. Luego estamos en quién financia. Hablamos de una fuente de financiación de la empresa, es el capital riesgo. El capital riesgo, sí, pero realmente la fuente de financiación es el instrumento que el capital riesgo pone a disposición de la empresa, o el venture capital, o el fondo de inversión, porque ellos realmente son sujetos de inversión. El business angel, el accionista, ellos son sujetos, son quien financian, no son la financiación en sí. Y luego hay una financiación implícita que a veces no consideramos, pero cuando un cliente nos da un anticipo comercial o cuando un proveedor nos permite pagar a 10, 20, 30 o 3 meses, 30 días o 3 meses, evidentemente nos está dando una financiación por el plazo en el que estamos demorando ese pago. O un cliente al que le servimos algo a un mes vista
y nos da un anticipo, durante ese mes nos está dando una financiación. Es una financiación implícita que no lleva acarreado un contrato, pero no porque lleve un contrato, no es financiación. Entonces vamos a tener claro primero esto. Saber diferenciar qué es un instrumento financiero, quién es un financiador y cuándo tenemos financiación implícita. Realmente, solo tenemos 7 fuentes de financiación. Volvamos al balance. Cuando hablamos de los fondos propios, de la financiación propia, como hemos argumentado, las fuentes de financiación, bueno, financiación ajena también, las fuentes de financiación realmente son 3. Capital, beneficios retenidos o resultados del ejercicio. El capital es la aportación inicial que realizan los socios cuando constituyen la empresa. También puede ser que los socios realicen una aportación de capital con posterioridad que llamamos ampliaciones de capital. Luego tenemos los beneficios retenidos. El socio puede decidir que los beneficios que ha tenido durante el año no distribuirlos a los socios y dejarlo dentro de la empresa como una financiación interna, como una financiación adicional para acometer nuevas inversiones o una nueva actividad de negocio. Y en los propios resultados del ejercicio, que la diferencia es que los beneficios retenidos son beneficios de otros ejercicios y los resultados del ejercicio son los resultados propios que se han ido generando, también actúan como fuente de financiación, porque en muchos casos se puede producir incluso un dividendo a cuenta de los resultados del año, ¿no? Estamos acostumbrados como inversores en acciones de empresas grandes, de empresas cotizadas, como nos suelen pagar un dividendo a cuenta del ejercicio, porque el resultado no se puede distribuir hasta que se aprueban las cuentas y normalmente son 6 meses después de que acaba el ejercicio. Y dentro de la financiación ajena tenemos 4 grandes áreas de financiación: los títulos de deuda, la financiación bancaria y la financiación comercial y financiación pública. Estas son las 7 grandes fuentes de financiación que tiene una empresa. El resto son instrumentos financieros o variantes de estas grandes áreas. Todo el resto lo podremos encuadrar aquí. Esto nos va a dar un esquema muchísimo más claro a la hora de identificar las fuentes de financiación y cuáles pueden ser más interesantes para nuestras necesidades. Vamos con la financiación propia. Capital, prima de emisión y beneficios. Bueno, la prima de emisión en el fondo es capital. Es una forma más sencilla de comentarlo. ¿Qué es una prima de emisión? Cuando hacemos una ampliación de capital, la empresa ya ha tenido un recorrido, ya tiene un valor dentro de la empresa. Entonces, si entran nuevos accionistas nuevos que no están en el capital de la empresa, se aprovecharían de ese valor si hiciésemos una ampliación de capital al valor nominal. Entonces, la diferencia entre esas acciones y ese porcentaje accionarial por el que van a entrar, que lo ponemos en función del valor nominal, un importe, y el valor que se considera tiene la empresa, aquí os remitimos a cuando hemos comentado la diferencia entre valor y precio, el podcast en Factory, Quién aporta valor, y en la propia web podréis encontrar referencias a diferencias entre valor y precio. Esa diferencia entre valor y precio hay que considerarla. Entonces, a la hora de considerar esa diferencia, surge la prima de emisión. Con lo cual no deja de ser una entrada de fondos para financiar, una financiación propia de capital, de nuevos accionistas, de nuevas personas. Por otro lado tenemos los beneficios retenidos, que como hemos comentado, los accionistas pueden decidir no distribuir esos beneficios en el ejercicio que toca o de ejercicios anteriores para acometer nuevas inversiones y en vez de ir a financiación ajena, contribuyen con financiación propia. Por otro lado hemos hablado de la financiación ajena. Dentro de la financiación ajena teníamos 4 grandes bloques: financiación comercial, financiación bancaria, financiación pública y títulos de deuda. La más conocida es la financiación bancaria. Es la que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de financiación. Bancos. Pero dejadme que hable primero de la financiación comercial. ¿Por qué? Porque dentro de una empresa es la primera que surge. Y es la que no tenemos en cuenta y es la que a veces da lugar a problemas. Porque al no considerarla, pues podemos cometer una mala interpretación de ella.
vamos a hablar un poquito sobre ella. Desde el momento en que iniciamos una actividad en una empresa, ya tenemos financiación comercial. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para cualquier tipo de empresa, pero para entendernos. Si creamos una empresa para dedicarnos a comprar y vender artículos. Compramos artículos en donde sea, acabados, no fabricamos nada. Solo compramos, somos una empresa eminentemente comercial. Y los vendemos con un margen por ese trabajo. Nosotros compramos y al proveedor negociamos unas condiciones y le decimos, oye, te vamos a pagar a 3 meses. Perfecto. Recibimos los bienes y los vendemos. Y puede ser, como puede ser, por ejemplo, un supermercado, que vendamos al contado, es decir, que estemos cobrando ya y todavía no hayamos pagado al proveedor. El proveedor nos ha dado una financiación de 3 meses. Y ya tenemos la caja generada por el negocio. Estamos teniendo una financiación. El hecho que sea una financiación que no tiene coste a priori, porque el proveedor, sabiendo que cobra 3 meses, puede cargar un poquito más el precio de los bienes para compensar ese retraso en el cobro, pero a priori no tenemos coste. Por otro lado, es una financiación que no negociamos, lo que estamos negociando es la compraventa del artículo y el precio de compraventa. Pues este tipo de situaciones, pues como los anticipos comerciales, por otro lado, nos dan a una serie de financiación. Del mismo modo también, cuando a un cliente le estamos vendiendo y vamos a cobrar a 3 meses, estamos otorgando una financiación. La diferencia entre la financiación que otorgamos y la que recibimos es el fondo de maniobra. Lo que damos, la financiación que estamos, entre comillas, dando a un cliente cuando le ofrecemos cobrar no al contado, con respecto a la que nos otorgan los proveedores. Esa diferencia es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, puede ser que nos financiemos de forma implícita porque el proveedor nos da más plazo que lo que nosotros damos al cliente, como en el caso del supermercado, o puede ser al contrario, que tengamos que pagar al proveedor al contado porque hacemos un negocio nuevo y todavía no tenemos crédito no tenemos track record, o como podríamos decirlo en español, no tenemos historial de crédito con el proveedor y quiere cobrar al contado. En cambio, al cliente vamos a un mercado que ya está en funcionamiento y el cliente nos exige las mismas condiciones que puede tener en otro proveedor, con lo cual puede ser que ahí necesitemos una financiación. Por eso lo que os comentábamos, ahí a lo mejor tienes que estar considerando que además de los activos fijos tienes que financiar el activo circulante, que sería esto, ¿no? Que sería la diferencia entre el activo, entre la financiación que tienes que dar a comercial a tus clientes con respecto a que la recibes de los proveedores. Bueno, un caso particular de financiación también es la financiación que recibimos de los empleados. Ellos trabajan desde el día 1 y les pagamos a final de mes, por lo menos en España. Sé que en otras legislaciones como en Inglaterra o en México creo también, se cobra en muchos sitios, se cobra semanalmente. Bueno, dejemos a un lado ya la financiación comercial, que es la primera que surge cuando tenemos el negocio, para pasar a hablar de la financiación bancaria. Dentro de la financiación bancaria tenemos muchísimas figuras: póliza de crédito, préstamo, renting, confirming. No dejan de ser, al final, vamos a la figura más básica, un préstamo. Nos dan un dinero en una fecha, tenemos que devolverla o al final en una fecha determinada todo de golpe, o por plazos que establezcamos, ya sean mensuales, anuales, trimestrales, etc. A lo largo de esa vida tenemos que amortizar la parte del principal, que es el préstamo, y los intereses que ha ido generando esa deuda que vamos teniendo. Es un contrato muy regulado, muy establecido, en el que se dice desde el principio la cantidad que recibes y cuánto tienes que ir pagando, y qué parte de lo que pagas es amortización de principal e intereses. Al principio pagas muchos intereses y cada vez, en la medida en la que la deuda se va reduciendo, pagas menos intereses. Luego, por otro lado, tenemos la póliza de crédito, que no deja de ser algo parecido, pero con unas características que le dan más flexibilidad y que pueden encajar más con una situación de negocio. Una póliza de crédito, en vez de darte el dinero en el momento cero, te dice: mira, te doy una posibilidad de disponer de ese dinero, pero no dispones en el minuto cero, con lo cual, como no dispones en el minuto cero de ese dinero, no estás pagando intereses desde el minuto cero, sino en el momento en el que estás disponiendo del dinero. Y tú puedes ir repagando en cuanto tú quieras. Puedes ir, lo que se suele llamar, tapar el crédito. Entonces, puede ser póliza de crédito. Negociamos una póliza de crédito con el banco, nos da 100.000 euros de crédito. De momento no te ha dado nada y de momento no tienes deuda. Pasa un mes, necesitas financiar, por ejemplo, esos clientes, y tiras de la póliza de crédito 50.000
euros. Pues esos 50.000 euros te empiezan a generar intereses. Luego recibes el dinero de los clientes y cancelas esa póliza de crédito. Sigues teniendo esa flexibilidad porque si al mes siguiente necesitas volver a tirar de la póliza de crédito, tienes el crédito de los 100.000 menos los 50.000 que tapaste, o los 50.000 más otros 50.000, y siempre se ve con la disposición. Te da mucha flexibilidad. El banco te cobra una comisión por la apertura en el momento inicial por el total del crédito que te está disponiendo y luego tú ya te vas gestionando. Pero al final te prestan dinero y pagas unos intereses. Luego hay otra serie de figuras que no dejan de ser lo mismo. Pues tienes el renting, que al final, aunque sea un alquiler para ti, podríamos asimilarlo a una compra financiada con un préstamo. Es decir, en el renting te están cobrando el alquiler de ese coche, que ese coche en el fondo que te lo está dando una entidad financiera, o un concesionario a través de su entidad financiera, lo que te está dando es te está cobrando el coste del coche más el mantenimiento del coche más el efecto financiero de ese coche, ¿no? Es como si tú tuvieses al final ese coche, lo comprases en propiedad y pidieses un banco y pidieses un préstamo. ¿Qué te ofrece el renting? Que no tienes movimiento en tu balance, no tienes ese activo, tampoco tienes esa deuda, sino que mes a mes vas pagando ese coste. Te puede venir bien tener esa figura o el confirming cuando tú tienes necesitas tener un crédito para realizar operaciones comerciales, pues al final utilizas una línea de crédito en vez de lo que hemos dicho, una póliza de crédito, pues es como una modalidad inversa al factoring. El factoring te integra el descuento de pagarés. Las empresas ceden su cartera de clientes a un banco para que él haga la gestión de cobro. El banco te anticipa ese dinero, te está cobrando un interés por ese anticipo de dinero, gestiona ese cobro y se cobra de esas facturas. Al final no deja de ser un préstamo con la garantía, con lo cual la entidad financiera asume menos riesgo de tus cuentas a cobrar. En el factoring, lo que la empresa busca es una compañía que gestione el pago de sus facturas, confirmando el pago a los proveedores, pero con plazos más largos. Es decir, que al final la compañía de confirming ofrece a los proveedores una línea de descuento en la que puede acceder para adelantar algún importe en las condiciones que marque la financiera. No dejan de ser figuras. Project Finance, por ejemplo, es una figura de financiación que vamos a introducir porque es muy interesante y la semana que viene vamos a realizar un podcast sobre Project Finance. Entonces, el Project Finance al final es una financiación solo que está asociada a un crédito y en vez de ir contra la persona jurídica, va contra el proyecto. Que el proyecto, para aislarlo, suele tener su propia entidad jurídica, pero que al final la empresa asume menos riesgo porque si el proyecto va mal, el que asume el riesgo es la empresa, es en la entidad financiera. Claro, al asumir la entidad financiera más riesgo, pues el coste es mayor. Bueno, son todo figuras que, como vemos, en el fondo están añadiendo características que a lo mejor se pueden adaptar mejor a tus necesidades, pero no dejan de ser fuentes de financiación bancaria. La financiación pública está la implícita, los impuestos diferidos. Pues hombre, el más común y el que todas las empresas reciben financiación por él es el IVA, por ejemplo. El IVA soportado siempre es menor que el IVA repercutido, porque vendemos más caro de lo que compramos, eso es así. Con lo cual, hasta que liquidamos el IVA con la administración tributaria, nos está financiando. Es trimestral, trimestralmente estamos recibiendo financiación hasta que hacemos ese pago. Eso sería, o los impuestos que diferimos por algún motivo. Son financiación pública implícita. Luego ya está la explícita, que son cuando recibimos subvenciones por algún tipo de actividad que está subvencionada por la administración, ¿no? Y luego para empresas muy grandes, porque si no, aquí estamos hablando de importes muy relevantes, cuando uno quiere captar importes de financiación muy relevantes, porque si no al final todas las obligaciones que hay que realizar para hacer una emisión de obligaciones, pagarés o bonos,
hay unas obligaciones tan importantes, tienes que cumplir unos requisitos tan importantes que o haces una emisión de mucho importe o si no al final sale más caro el collar que el perro. Entonces, este tipo de financiación está asociado a grandes empresas. Ha habido hay intentos de tratar de ayudar a las medianas empresas para que puedan acceder a este tipo de financiación aminorando las obligaciones, los requisitos que tienen que realizar, pero no deja de ser al final una financiación muy establecida para grandes corporaciones. Las obligaciones a más de 5 años, los pagarés a menos de 5 años, los pagarés a menos de un año, las obligaciones a más de 5 años y los bonos hasta 5 años. Bueno, como hemos comentado, aquí al final la idea principal es que no hay tantas fuentes de financiación. Hemos hablado de 7 fuentes de financiación, pero sí que hay multitud de instrumentos. Con estas ideas claras, solo nos tenemos que fijar en las particularidades que buscan un objetivo, pero no liarnos como si existiesen infinitas formas de financiación en empresa. Esto ha sido todo, nos despedimos deseando que este vídeo os haya sido de utilidad. Tenemos un podcast sobre el tema también en Factory, en nuestro podcast. Cada semana en el canal de YouTube un vídeo más sobre algún tema interesante de la empresa. Además encontraréis en nuestra web cómo conectar con nuestros podcasts y nuestro blog, que os pueden ayudar a comprender mejor la empresa. Si os ha gustado, suscribiros al canal y no dudéis en comentarnos si queréis que hablemos sobre algún tema específico que os preocupe o consideréis que puede ser interesante.